Usted, Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo. Hoy tengo la grata presencia de Saúl Charco Quesada, médico, muchos años al servicio de la ciudadanía en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el hospital, en diferentes áreas. Saúl es un luchador por los derechos de las personas de la tercera edad, por los derechos de las personas que algunos con hasta desprecio, esos viejos. O sea, como quien dice, yo nunca llegaré a ser adulto mayor y por eso puedo incluso lanzar algún tipo de expresión despectiva. ¿Qué te parece esta edad que a muchos la consideran como la edad dorada? ¿Cuál es tu concepto sobre esta situación, por favor, Saúl? gracias, estimado Marco, por esta gentil invitación y por sus palabras que solamente es producto de su gran calidad humana de ancestro. En torno a su pregunta, formamos parte de una nueva longevidad, muy diferente a la que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos. Hoy por hoy hablamos de una longevidad activa, saludable, productiva, creativa. La expectativa de vida es hasta 75 años y cada vez va subiendo a 80, 90 años. Biológicamente se estima que podemos llegar a 120 años y algunos inclusive plantean hasta 130 años. Así es justamente las visiones desde el punto de vista biológico, genético, etcétera. Pero ante esta población que crece aceleradamente en el mundo, estimado Marco, lamentablemente muchos gobiernos en sus estados todavía no tienen a plenitud políticas públicas para proteger a esta población que cumplió con su familia, con la sociedad y con la patria. Si hoy por hoy lo que existe en las diversas sociedades es porque estos adultos mayores de hoy fueron los jóvenes de ayer, jóvenes activos, jóvenes saludables, que aportaron para su progreso y desarrollo, para la educación, el vestuario de sus hijos, que aportaron de las diferentes disciplinas y por lo tanto vale la pena señalar, y permítame, estimado Marco, porque esa fue la razón y el motivo que este 15 de junio fue el Día Internacional para la Toma de Conciencia de la no violencia, maltrato, abuso y negligencia al adulto mayor. Vale la pena señalar que el 15 de junio del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió, mediante la resolución 66-127 para ser exactos, que cada 15 de julio exista ese día de la toma de conciencia de algo que pasa desapercibido en el mismo hogar, en los centros gerontológicos, en los centros hospitalarios, en instituciones públicas y privadas, maltrato, abuso, violencia, negligencia al adulto mayor. Y felizmente, gracias a las organizaciones de derechos humanos, gracias a las organizaciones civiles, la participación ciudadana, hemos ido avanzando, tanto es así que en la Constitución de la República que usted conoce como distinguido abogado mejor que yo, en los artículos 35, 36, 37 se habla de derechos de los adultos mayores, en la ley de protección del adulto mayor, y está para segundo debate definitivo y es de conocimiento del señor alcalde para que ojalá unánimemente se apruebe la ordenanza de protección a los adultos mayores de la ciudad de Cuenca. Bien, El abuso, maltrato y negligencia se da a la orden del día y pasa desapercibido. Existen subregistros al respecto, estimado Marco. Eh, En la casa, cuando existe el maltrato físico, psicológico, emocional, patrimonial, y decimos que pasa desapercibido, hay subregistros, cuando el que al adulto mayor le aíslen,
le pongan en soledad, no le den adecuadamente los fármacos, no haya quien le lleve justamente a cumplir sus tareas que requiere, etcétera, etcétera, es una forma de maltrato, abuso y negligencia. Y por eso que no puede quedar solamente en el 15 de junio, sino tiene que ser de todos los días subsiguientes del año. Y por eso que vale la pena que personas como usted en su programa entre tintos y papeles abordamos estos temas para quizá hacer que se lleve a una reflexión a quienes nos escuchan, que los jóvenes de hoy serán los adultos mayores del mañana. Y lo que hoy Y sembramos, mañana cosechamos. Tenemos que comenzar a fomentar los encuentros intergeneracionales para crear esta cultura de respeto al adulto mayor desde la escuela, colegio, universidad. Y eso está contemplado en la Ley de Protección del Adulto Mayor y en esta ordenanza que le comento que ojalá lo más pronto el señor alcalde ponga en su agenda y apruebe el consejo justamente cantonal, porque eso va a ser un avance en esta ciudad cualificada como la mejor para el envejecimiento, la ciudad saludable, pero que no tiene que quedar solo en los títulos, sino lógicamente en la práctica, hacer y hacer, estimado Marco. conozco de fuentes fidedignas que muy pronto se debatirá justamente la ordenanza para ser aprobada por Cristian Zamora y el Consejo Cantonal. Pero tú hablas de maltrato, del aislamiento de los viejos, en fin. No sé si estos centros geriátricos que existen ahora y se han multiplicado con mucha fuerza son una especie de violencia, no sé, por eso te pregunto. Se le aísla al abuelito, se le aísla al papá y a viejo en un centro geriátrico y a lo mejor la casa se llena de mascotas y el viejo en el centro geriátrico, sí, posiblemente con alguna comodidad, añora su casa y añora a sus familiares. Un estereotipo frecuente, acaba usted de mencionarlo, Marco, el edadismo, que por concepto de edad es discriminado, lo indican que ya no está al tanto, que ya no hay esas costumbres, que ya no está sujeto a un crédito porque tiene 65 o 70 años. Eso es una discriminación por edadismo, que ya no tiene necesidad de seguirse capacitando, que ya, ¿para qué? Para los 4 días, entre comillas, que ha de vivir. En consecuencia, son estereotipos que tenemos que irlo superando. En buena hora, no ha sido en vano. El tiempo que venimos trabajando hace que cada vez se vaya tomando conciencia más en adultos jóvenes en torno a que cuando llegan a ser adultos mayores. Le comento que el día de hoy, 18 de junio, pudimos participar y dos ecuatorianos como expositores del doctor Julio Sempertegui Vega, que debe usted conocerlo, fue Claro, uno de por los supuesto. expositores, un gran investigador en sus 93 años, expuso el tema, el medio interno y su expectativa de vida, siendo muy bien recogido por la Red CORE. ¿Qué es la Red CORE? Coordinadora de Latinoamérica y el Caribe sobre vejez y envejecimiento. Quien le habla pudo justamente exponer el tema hacia un envejecimiento saludable con plenos derechos. Ecuador es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos del Adulto Mayor, pero muchas veces queda escrito en el papel, pero si los adultos mayores no nos empoderamos, no nos inteligenciamos lo que dice la Constitución de la República, no tenemos a mano la Ley de Protección del Adulto Mayor y no hacemos que esto se cumpla aquí y la ahora, no esperemos que otros nos den defendiendo, que otros nos den hablando. Cada uno de nosotros somos capaces por todos los motivos, por la experiencia, por la sabiduría, la experiencia, la escolaridad, de hacer que se cumpla lo que allí está en todos los centros públicos y privados y que la sociedad tenga esa cultura de respeto a la independencia, autonomía, a las canas que adornan las sienes de los adultos mayores. Hoy por hoy, mencionaba una de las expositoras, digno de análisis, estimado Marco, y de los distinguidos oyentes de su programa, una expositora de 30 años de edad. Hoy que se maneja las redes, ella exponía y decía, la licenciada Marta Álvarez, que es de la Fundación justamente en Quito por los Adultos Mayores, que en los mensajes que le mandaban y decía, ¿por qué usted habla de los jóvenes si ya tiene 29 años?
Ella llegó justamente a plantear que si ya alguien de 30 años ya le consideran desfasado, entonces, ¿qué pasa con los que ya tienen 40, 50 años, 60, 65 años? Hay que comenzar a cambiar, como dije, educando a los niños de hoy, a adultos mayores de mañana, desde la escuela, colegio y universidad, ¿qué es el envejecimiento? Una etapa natural en los ciclos de vida y que tenemos que prepararnos para llegar con el apoyo correspondiente del Estado, de la sociedad y de las familias, estimado Marco. Correcto. Saúl, la pregunta iba dirigida justamente a este tipo de comportamiento, los estereotipos, como tú señalas. Ya está viejo, ¿no? Sus últimos años ya no tiene por qué estar dentro de ciertas preocupaciones en el trabajo cuando todavía somos útiles y bastante útiles por experiencia dentro de la sociedad. Ahora, sí, nosotros estamos en un país en donde eh, hoy, por ejemplo, los adultos mayores participaron en varias actividades, sí, pero nosotros caminamos aceleradamente para que crezca el número de adultos mayores en nuestro país. Y no hay políticas públicas que respalden y que nos planteen una alternativa de mejor vida para los ciudadanos, para los de la tercera edad. No hay interés en tratar estos temas o realmente se vuelven recurrentes y la gente ignora. Saúl, por favor. Circunscribiéndonos a nuestra ciudad de Cuenca y a nuestro país, de lo que me consta y de que puedo hablar inclusive de esta red CORE, de la RIESLAC, que es la RIESLAC, vale la pena compartir, es la Red Interuniversitaria por la Salud de los Adultos Mayores. El día de ayer tuvimos una reunión de información, pues la sede es en Chile, donde existen varios trabajos realizados de investigación desde la especialidad de la gerontología y de la geriatría. A nivel de nuestra ciudad, el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es la entidad rectora, es la entidad que faculta, que aprueba y observa si no se cumple lo que está en la Ley de Protección del Adulto Mayor. El municipio de Cuenca, a través de sus departamentos de acción social municipal, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través justamente de su programa del CAN, Centro de Atención al Adulto Mayor, Ujú. y así por el estilo a nivel público y privado, hay varias organizaciones, instituciones como la Confederación Ecuatoriana de Jubilados, la Asociación de Jubilados, todos al unísono, sino falta ir aunando más esfuerzos, enfrentando como un solo puño que los adultos mayores no somos una carga. Cuando se dio la pandemia del COVID, estimado Marco, vale la pena para que ilustremos. Durante la pandemia del COVID a nivel mundial, Ecuador no fue la excepción, se demostró que los jubilados, los adultos mayores, cuando hubo desocupación, etcétera, por este factor de la pandemia del COVID-19, fueron los adultos mayores los que ayudaron a sus hijos, a sus nietos, a ayudar a pagar el arriendo de la casa, la alimentación, la educación, demostrando una vez más que los adultos mayores todavía son parte productiva y parte importante en la sociedad, que no pueden acallar nuestras voces, que más bien tenemos que fortalecer los encuentros intergeneracionales y emular, como por ejemplo, de otros países desarrollados como Japón. Ujú. Usted conocerá y nuestros distinguidos oyentes, en Japón, alguien se jubila ipso facto, inmediatamente es tomado como asesor de la empresa. Y existen varios estudios, uno, por ejemplo, en Alemania, un estudio interesante, voluminoso, que se hizo un estudio entre jóvenes y adultos mayores en todas las especialidades, en todas las disciplinas, solo en el trabajo de estibadores, por razones obvias, que tenían que levantar grandes pesos, hubo cierta diferencia porcentual. En todas las demás estaban tan igual y superior, como por ejemplo en la que necesitaban paciencia y dedicación, como la relojería. Estamos haciendo mención de Ujú. cosas interesantes para motivar a los adultos mayores que no se sientan aislados, que no se sientan en soledad o crean que ya no pueden aportar. Podemos seguir aportando muchísimo a la actual sociedad y por eso que hablamos de una nueva longevidad. Bien, la nueva esperanza de vida, la esperanza de vida, el crecimiento, pues cuando yo era niño, personas de 50, 55 años morían y decían, bueno, ya está viejo, ya estaba viejo, pero ahora la expectativa de vida bordea los 75, 80 años.
¿Qué pasa con esto? Que la expectativa de vida crece y nosotros, especialmente las mujeres, crecen en número, pero constituimos una carga para el Estado. Y esto lo digo de forma clara, ¿no? Este viejo ya tiene 60 y 80 años, ya mejor atendamos a los niños que están recién nacidos. En fin. Esta visión medio oscura, medio tétrica, incluso de la medicina, se refleja en los actos de las actitudes de las instituciones públicas y privadas en el país. Indudablemente, Marco. Traigamos historia reciente. La señora de apellido Legarda, que estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional, suelta de huesos y siendo una adulta mayor, dijo que los adultos mayores son una carga económica para el Estado, que deben morir lo más pronto posible. Igual Ujú, lo digo por allí, otros funcionarios de estos países, entre comillas, llamados desarrollados, ¿sí? Qué equivocados, cuando en realidad y verdad, recordemos, vale la pena. ¿Por qué se creó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Producto de la lucha de trabajadores, ¿no es cierto? Que hemos hablado sobre esa gran ujú, masacre que fueron objeto por que haya una entidad que cuando sean pasivos puedan protegerlos. En consecuencia, el IES, por favor, no es dádiva de ningún gobierno. No es que al señor doctor Isidro Ayora Cuevas se le ocurrió crear en aquel entonces la Caja de Previsión Social, la Caja de Seguro y Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fue producto de la lucha, de derramamiento de sangre y de ofrenda de vida de trabajadores, por lo que hoy tenemos esta institución, hoy de capa caída, producto de la politización, producto de la improvisación. Por favor, afiliados y jubilados, sepan que eso es un patrimonio que tenemos que defenderlo. Por eso que siempre digo y lo repito en esta oportunidad, estimado Marco, que cuando estamos en los 40, 50 años, tenemos que pensar y prepararnos con un proyecto de vida que cuando llegue a ser adulto mayor, ¿dónde voy a vivir? ya. ¿De qué voy a subsistir? ¿Con quién voy a compartir? Y cuando me enferme, ¿a dónde voy a acudir? Y el IES cubre pues ese gran abanico. ¿Dónde voy a vivir? Con los préstamos hipotecarios. ¿Cuántos miles de ciudadanos ecuatorianos, hoy adultos mayores, jubilados, tienen su casa, tienen su departamento por los préstamos hipotecarios del IES? Así es. ¿Cuántos pudieron solventar sus deudas y lo siguen solventando gracias a los préstamos quirografararios que da el IES? Al Monte Pío cuando queda la señora viuda o viudo. Ujú, ¿Cuántos han podido a través de los préstamos quirografarios poder solventar una educación de sus hijos, una beca u otras necesidades? Defendamos al IES, que es lo único y último que nos queda de servicio social. El desprestigio que hoy tiene, usted sabe, Marco, y quizá coincida conmigo y algunos de los oyentes, el desprestigio del IES para justificar que no vale ujú, poner en el plano de la salud, que es uno de los servicios para poder privatizarlo y comercializar con la salud. Olvidarse de la gran deuda que mantiene el Estado con el IES de 24.000 millones de dólares. ujú. Olvidarse de un plumazo de la mora patronal que es de 4.000 millones de dólares. Llevarse los fondos del banco del IES que es de 44.000 millones de dólares. En consecuencia, tenemos que hablar con conocimiento y por eso que los peligrosos en una sociedad no son pues lo que hoy hablamos de la serie justamente de bandas delincuenciales, los choneros, etcétera, etcétera. Son los que piensan, los que analizan, los que no olvidan la historia. Esos son los peligrosos para un sistema. Pero cuando nosotros llegamos a edad y actuamos y seguiremos trabajando por convicción, estimado Marco, no tememos a nada. Solamente como creyentes tememos a Dios y si nuestra lucha va dejando ciertas huellas es para las presentes y futuras generaciones, que nuestros hijos y nietos tengan quizá y mejoren los beneficios que nosotros hemos tenido de acceso a la salud, a la educación, al libre ingreso a la universidad, al cogobierno paritario, a un trabajo estable, bien remunerado. Eso ha sido producto de lucha de obreros, de Bien. trabajadores, de estudiantes, no de dádivas de algún gobierno que a veces como olvidamos fácilmente la historia o no lo investigamos, creemos que todo eso ha caído como maná del cielo. No, producto de lucha obrera, de lucha campesina,
de lucha de sectores sociales, lo sabe muy bien, estimado Marco, y coincidirá conmigo. De acuerdo, la síntesis que tú realizas realmente es importante, pero nos vemos abocados a un pocos años más. El número de nacimientos decrece y los adultos mayores, después hasta en 50 se dice, seremos una cantidad bastante importante. Yo creo que la población juvenil va a restarse, va a disminuir y va a crecer la población adulta. Que estamos sembrando para que las leyes, estamos conversando para que las leyes se alimenten de los criterios sabios que tienes tú y algunos que dependemos de la tercera edad, en el sentido de que ahora es de forma la ley, para que no nos coja de sorpresa. Estimado Marco, usted trae a colación algo que no podemos, como digo, a veces no investigamos, no leemos y perdemos fácilmente la memoria histórica, pero historia reciente. El 27 de diciembre de 2024 recibe el señor presidente actual de la República el proyecto de reformas a la ley del adulto mayor, Ujú. que lo utilizaba. Un proyecto, hablo con propiedad porque estuve en la Asamblea Nacional delegado para presentar unánimemente, los señores asambleístas de aquel entonces aprueban y envían al Ejecutivo el Correcto. 26 de diciembre. Y el 27 de diciembre, oh sorpresa, el 27 de diciembre, de un plumazo, el señor presidente actual de la República veta esta ley y de otras Ujú. que beneficiaban a los sectores vulnerables. Hoy por hoy, la actual Asamblea tiene la oportunidad de desempolvar y sacar a flote porque estas leyes son para beneficio de las futuras generaciones. Sí, señor. Decía los señores asambleístas, lo que hoy están aprobando, quizá van a ser ustedes los beneficiarios en el futuro próximo, pero como hemos dicho, sin temor a equivocarnos, a lo mejor el señor presidente ni siquiera leyó el prólogo de este proyecto y lo vetó. En consecuencia, quizá olvida que incluso fueron los adultos mayores, estimado Marco, historia reciente, que le llevaron a ese triunfo contundente, creyendo y defendiendo la libertad, la independencia, la democracia. Es decir, este 12 de abril, los adultos mayores dieron una lección histórica que ellos siguen allí presentes, que hay que cambiar el código de la democracia, que el voto sea facultativo. ¿Por qué? Pues el voto tiene que ser consciente, analizado, y ese es el voto de los adultos mayores. Y va creciendo esta lucha, esta avalancha blanca. Cada vez los adultos mayores toman más conciencia que tienen derechos y que por lo tanto tenemos que defenderlo porque ya cumplimos con la sociedad y con la patria, estimado Marco. Bien, por otro lado, que el adulto mayor varía mucho, cambia mucho físicamente, la pérdida de la estabilidad, el problema de visión y audición, una mayor fragilidad ósea, psicológicamente puede haber una recepción sobre la vida, en fin. Es decir, los adultos mayores cambiamos efectivamente, periódicamente cambiamos, pero eso significa que la sociedad debe ir aceptando los diferentes roles que podemos nosotros como adultos mayores desarrollar sobre la sociedad. Y creo entonces que lo que tú dices, que el Estado debe tomar una iniciativa, esta nueva asamblea, que está constituida por los mismos miembros que vetaron la anterior ley, tome conciencia y entre a conocer. ¿Han hecho algunas gestiones de ustedes para que se retome o para que se desempolve, como tú dijiste, la ley vetada? Estamos atentos porque usted sabe, Marco, acorde al reglamento que tiene la Asamblea, cuando se veta una ley, tiene que esperar un año para volver a ser considerada. Uh -huh. Pero con los asambleístas azuayos, y tengo que resaltar el papel porque es una forma de ingratitud no reconocer. El asambleísta azuayo, Gerardo Machado Clavijo, tiene en su agenda, apenas tenga la oportunidad, que se desempolve esto. Le hemos planteado también al señor doctor Adrián Castro, porque él fue vicepresidente de la Mesa de Derechos Constitucionales, de Derechos Humanos, donde se aprobó este proyecto. Un proyecto producto de unos 2, 3 años de trabajo donde participó el MIES, el IES, el MSP, Ministerio de Salud Pública,
y varias organizaciones de adultos mayores. Es decir, fue un proyecto elaborado por adultos mayores que ya no queríamos que nos den pensando, nos den haciendo con la mejor buena voluntad, sino los adultos mayores, sabiendo de qué pata coger a la mesa, poder defender. En consecuencia, está allí el doctor Adrián Castro y el señor licenciado Gerardo Machado para que retomen esto y vamos a presionar, vamos a estar atentos, porque no es un beneficio para un grupo de ahora, sino las futuras generaciones. Ya no puede el adulto mayor seguir siendo el observado, el postergado, el aislado. Usted manifestó en antes, hay un peligro, entre comillas, que técnicamente por cada jubilado debe existir 9 activos. Hoy estamos entre los 4 o 5 y la pirámide demográfica se va invirtiendo. Más adultos mayores, menos jóvenes, menos niños, producto del control de la natalidad y una serie de otros aspectos que hoy por hoy vive la sociedad en el mundo. Tenemos que ir tomando conciencia. ¿Qué va a pasar con los jóvenes de hoy? Adultos mayores del mañana. ¿Cómo les va a proteger el Estado? ¿Se están preparando para esto? En consecuencia, he ahí la importancia de nuestra Constitución de la República, que el Estado cree el Seguro Social Universal, pero enseguida se lo endosó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es muy diferente. Hablar de seguridad social universal, usted lo sabe, Marquito, es muy diferente de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es ¿Mm? una entidad privada de servicio Privado. social, pero se endosó al IES y es causa de sus problemas lo que el Estado debería proteger a los hijos de los afiliados menores de 18 Por años, supuesto. las enfermedades catastróficas, etcétera. Por favor, formamos parte del Observatorio por la Salud, vale la pena. Vamos a volver a retomar, estamos pidiendo una reunión de trabajo con el actual presidente del Consejo Directivo, Edgar Lamas, porque viene a descubrir el agua tibia el señor Edgar Lamas. Sí, señor. Perdóneme, en algo viene a descubrir el agua tibia, pero vamos a ir como observatorio y como otras organizaciones a nivel nacional a decir, esto es lo que el IES requiere, una Bien. reforma estructural. En primer lugar, la gobernanza, uno de los nudos críticos. No puede nuevamente, señor presidente, poner allí a pesar de una terna, como presidente del Consejo Directivo, cuando la ley prohíbe a quien sea moroso con la institución no puede estar allí. El IES es justamente el Estado es el principal moroso del IES. El Así es. representante de los empleadores, hay una mora patronal sobre los 4.000 millones de dólares. Tampoco puede estar allí. Y el representante de los trabajadores, el señor Richard Gómez, tampoco puede estar ahí porque no fue elegido democráticamente. O Así sea, es. nuestra posición es eminentemente institucional y legal. En las reformas que se planteó a través del compañero Henry Llanes del Frente Nacional por un Nuevo IES, estaba que se convoque y comience las cosas a ponerse en orden. El primer punto, falta de gobernanza. Luego, la corrupción. Una gran plantilla de trabajadores puestos simplemente por el favor político, etcétera, etcétera. Todo eso hemos estado discutiendo. Lo discutimos con el anterior presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña Ven. Hurtado, y ¿Mm? aceptó. Y creíamos que iba a mantenerse. Oh, sorpresa, está ya en otro cargo y le ponen al señor Edgar Lamas, que pasó desapercibido como ministro de Salud. Pero Ujú, vamos a ujú. provocar una reunión con observatorio y decir, aquí son las cosas y poner los puntos sobre las 10. Que sepan que si hay quien defienda al 10, quien defienda a los afiliados, a los jubilados y a nuestros adultos mayores. No yo, es un grupo que va creciendo cada Correcto. vez y eso nos anima a adultos mayores defendiendo sus legítimos derechos de las presentes y futuras generaciones, estimado Marco. Saúl, sí estoy de acuerdo contigo, señor Lamas ya se posicionó, en fin, pero explotó la bomba porque dice que la corrupción que existe en el IES reconoce las falencias,
pero al mismo tiempo dice que va a centralizar, por ejemplo, la compra de medicamentos. Es decir, volvemos a depender de Quito. Esa es una de las formas de mirar el señor Lama, de que se extinguirá la corrupción en la compra de medicina. Pero dice que va a despedir a médicos, a enfermeras, y dice que va a hacer una revisión de la plantilla de trabajadores. Posiblemente en esta área tenga un poco de razón. ¿Crees vos que esta será la solución para semejante problema que tiene el IES? ¿No será mejor proponer una forma de pago de la deuda inmensa que tiene el Estado a favor del IES? Desde ahí tendría que partir, pues, estimado Marco, producto de su experiencia y sabiduría, lo dice. Y eso hemos planteado, en primer lugar, que dé la hoja de ruta cuándo va a comenzar a pagar esa gran deuda histórica que tiene el Estado con IES de 24.000 millones de dólares. ¿Qué acciones va a tomar para que la mora patronal comience justamente a no perjudicar a sus trabajadores y por ende al IES? El señor está queriendo vender humo, como se dice, y cantos de sirena. Eso de la centralización, de que desde Quito van a comprar la medicación, ya lo hizo el señor Ramiro González, que hoy está huido y vive en el Perú, y su mano ejecutora fue la señora Marisol Larrea, que fue enjuiciada. O sea, conocemos la historia, estuvimos dentro del IES y justamente en su momento se denunciaba. Ahora resulta que los culpables del IES son los trabajadores. Ujú. Eso es lo que dijo el señor Edgar Lama. Es O sea, risible, por cierto, realmente, sí, como sí. digo, cantos de sirena y sorprendiendo a las personas que a veces desconocen las realidades. Cuando habla y dice que hay grandes presupuestos en los hospitales, ¿dónde? Pues si cuando está centralizado, y por favor, estimado Marco, nuestros directores provinciales de estos hospitales, a veces, con todo el respeto, simplemente son firmantes de lo que piden desde Quito. Hay que preguntar, no tienen la capacidad administrativa de tomar decisiones, nos consta como observatorio. Tenemos que resaltar el papel que han tenido de buena voluntad los directivos del José Carrasco Arteaga, actualmente, que nos han aperturado y han visto que tenemos conocimiento y que tenemos interés, pero todo tienen que preguntar a Quito, a 500 kilómetros de distancia, nos manejan a control remoto y viene el señor Edgar Lama a descubrir el agua tibia, cuando tiene que haber una descentralización y una desconcentración. Cada región tiene sus propias realidades y necesidades y la gente de cada región tiene justamente sus capacidades, que lógicamente por allí puede haber irregularidades, pero no se generalice para justificar algo de querer dar comprando los equipos, los medicamentos, etcétera, sino vayamos al lugar de los hechos, que sí conocemos dónde está fallando, y en ese sentido vamos a seguir siendo críticos y autocríticos como Observatorio por la Salud del IES y del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Saúl, por tus sabias palabras. Te agradezco, siempre motiva a quienes dirigimos el programa, a quienes estamos en Radio CEN, en Radio Visión, este tipo de intervenciones. Te agradezco y hemos de volver a conversar. Señoras y señores, el doctor Saúl Charco Quesada conversó con nosotros. Gracias y buenas noches. Gracias, estimado Marco, por esta oportunidad que nos da de ser voz de los que tienen voz, pero que los afiliados, jubilados y adultos mayores sepan que existe cada vez organizaciones que vamos creciendo para defender a capa y espada lo que nos corresponde, y fundamentalmente al noble Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.